¿Sabías que cada día se queman más de 7.000 millones de litros de gasolina en todo el mundo? Sí, has oído bien. 800 millones de vehículos la consumen sin parar, y para abastecerlos, solo en Texas se perforan más de 2.000 nuevos pozos petroleros cada mes. Pero eso no es todo. Antes de llegar a tu depósito, la gasolina viaja desde los campos petrolíferos hasta las refinerías a través de oleoductos o tuberías subterráneas de más de 1.000 kilómetros, y luego en camiones o barcos cisterna hasta tu gasolinera más cercana. Pero en medio de este viaje, la gasolina pasa por procesos tan extremos como ser calentada a más de 370 grados centígrados. Todo para que tu coche arranque al girar la llave. Hoy en Forja Mecánica vamos a descubrir cómo se fabrica la gasolina. Desde la extracción del petróleo a más de 4.000 metros de profundidad, hasta su refinado en gigantescas plantas que pueden producir el combustible suficiente para que un coche pueda dar 770 viajes de ida y vuelta hasta la Luna. ¿Te lo esperabas? Pues quédate para ver todo lo que ocurre antes de llenar tu depósito. Todo empieza hace unos 250 millones de años, cuando restos de plantas, algas y animales marinos quedaron atrapados bajo capas de sedimentos en el fondo del océano. A lo largo de millones de años, el calor del subsuelo y la presión de la roca compactaron esa materia orgánica y la transformaron, poco a poco, en un líquido espeso, oscuro y maloliente, el petróleo crudo. ¿Y por qué huele a huevos podridos? Porque contiene sulfuro de hidrógeno, un gas con un olor muy característico. Pero para la industria, ese olor no es una molestia, es una señal de riqueza. Imagínalo, solo en Texas se han extraído más de 60.000 millones de barriles de crudo, y aún quedan 10.000 millones más bajo tierra. Así que sí, aunque huela mal, el petróleo huele a dinero. Bien, pues antes de perforar, se estudia el terreno con tecnología sísmica que envía ondas al subsuelo para detectar posibles yacimientos de petróleo crudo. ¿Pero sabías que todavía hay mucho azar en todo esto? A veces, lo que parece un gran hallazgo acaba siendo solo una falsa alarma, un pozo seco que no vale la inversión. Una vez se confirma el punto exacto, comienza la perforación. Para ello se utilizan brocas con puntas de diamante, capaces de perforar a 5 metros por hora. Pero como la fricción genera temperaturas altísimas, se inyecta agua a presión de forma continua para enfriar el sistema mientras perfora. El petróleo crudo puede estar atrapado a más de 4.000 metros de profundidad, encerrado en rocas que tienen hasta 542 millones de años. ¿Y cómo se hace para que ese crudo llegue hasta la superficie? Aquí entran en acción las bombas de émbolo, más conocidas como balancines. Estas estructuras metálicas suben y bajan sin parar. Su movimiento transforma la energía rotativa en un vaivén vertical, succionando el petróleo sin descanso hasta llevarlo a la superficie, igual que lo haría una jeringa, gota a gota. Una vez extraído, el crudo comienza su recorrido. Se impulsa a través de tuberías que recorren 1.000 kilómetros hasta las refinerías. Estas enormes redes de oleoductos subterráneos permiten transportar grandes cantidades de petróleo desde los pozos hasta las plantas industriales de procesamiento. Una de las más grandes está en Deer Park, Houston, y puede procesar 562.000 barriles al día. ¿Te imaginas la escala de esta planta? Tiene más de 8.000 kilómetros de tuberías y ocupa 10 kilómetros cuadrados. El ruido es tan ensordecedor que sus 4.000 trabajadores usan más de 1 millón de protectores auditivos al año. Ya en la refinería, el crudo se calienta a más de 370 grados y entra en la torre de destilación. Aquí, los diferentes compuestos del petróleo se separan según su peso molecular y el punto de ebullición. En la base quedan los residuos más pesados como el asfalto. En el centro, productos como el diésel y el queroseno. Y en la parte superior, el propano, el butano y la gasolina, entre otros. Más adelante te explicaré para qué sirve cada uno de estos combustibles. Bien, pues la gasolina en este punto todavía no es del todo útil. Necesita mejorar su estructura. Aquí entra en acción el proceso de craqueo catalítico,
que básicamente consiste en aplicar calor y ciertos materiales llamados catalizadores para romper las moléculas más grandes del petróleo en otras más pequeñas y útiles. Esto permite obtener mejores combustibles y mejorar algo llamado índice de octanaje, que es lo que determina si una gasolina es más o menos resistente a explotar de forma incontrolada dentro del motor. ¿Sabías que, después de todo este proceso, solo se obtienen 88 litros de gasolina por cada 191 barriles de petróleo? Del resto, se sacan 48 litros de gasóleo, es decir, diésel, 26 litros de queroseno, usado sobre todo en aviones, 7 litros de propano, el gas para calefacción o cocina, y 32 litros de otros derivados. Por lo tanto, de un barril entero de crudo, apenas se obtiene medio litro de gasolina. ¿Te parece poco o mucho? Bien, pues la gasolina no es solo un líquido inflamable que hace funcionar tu coche. Para que rinda al máximo, dure más y no dañe el motor, se le añaden hasta 4 tipos de aditivos específicos que mejoran sus propiedades. En primer lugar, los mejoradores de octanaje, que aumentan la resistencia del combustible a la detonación prematura en el motor. Cuanto más alto el octanaje, mejor combustiona y más eficiente es el rendimiento. En segundo lugar, los detergentes, que ayudan a mantener limpios los inyectores, válvulas y otras piezas internas, evitando que se acumulen residuos. En tercer lugar, inhibidores de corrosión, que protegen los componentes metálicos del sistema de combustible, evitando el desgaste por óxido o químicos. Y por último, estabilizadores, que evitan que la gasolina se degrade o evapore con el tiempo, permitiendo que se mantenga en buen estado durante su almacenamiento. Pero no basta con eso. Antes de salir de la refinería, la gasolina se somete a rigurosas pruebas de laboratorio que evalúan su capacidad de detonación, su nivel de pureza, color, olor y su composición química. Solo si supera todos estos tests, podrá seguir su camino. Una vez aprobada, la gasolina viaja por camiones o barcos cisterna hasta las estaciones de servicio. Y atención con este dato. El llenado de estas cisternas es la segunda etapa más peligrosa de todo el proceso. ¿Por qué? Porque un error puede provocar una explosión. Para evitarlo, se conectan a tierra con cables especiales que descargan la electricidad estática. También se usan sensores de nivel que detectan si el tanque está muy lleno y así, evitar derrames. Además, se usa una tubería secundaria que absorbe los vapores inflamables que podrían liberarse durante la carga. Cada día, más de 4 millones de litros de gasolina salen solo de Deer Park hacia las gasolineras de todo el país. Una cifra tan grande que, sumada, permitiría que un solo coche hiciera 770 viajes de ida y vuelta a la Luna. Increíble, ¿verdad? Y así, desde restos fósiles enterrados hace millones de años, hasta el surtidor de tu estación más cercana, el viaje de la gasolina es una hazaña de ingeniería, ciencia y logística a escala global. ¿Te imaginabas que el combustible que usas cada día ha viajado miles de kilómetros, ha pasado por temperaturas extremas y ha sido probado como si fuera medicina? Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más. ¿La perforación con brocas de diamante? ¿El craqueo molecular? ¿O los aditivos invisibles? Si quieres seguir aprendiendo cómo se hacen absolutamente todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita, porque en el próximo vídeo te voy a mostrar otro proceso que no te lo puedes perder.